Buenas tardes, querido público de YouTube. Aquí estamos nuevamente en otra clase de matemática. Soy el profesor Daniel Sotelo y en esta oportunidad vamos a continuar viendo las funciones racionales. Bien, para comenzar vamos primero a analizar cuándo estamos en presencia de una función racional. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Recuerden que una función racional es el cociente entre dos polinomios. Es decir, vemos aquí una fracción, la cual el numerador es un polinomio llamado p de x en su forma general y el denominador q de x. Recordando siempre que q de x tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Porque la división por 0 obviamente va a quedar indeterminada. ¿Está claro? Muy bien. Y además, ¿sí? Fundamental que el grado del polinomio denominador sea 1 o mayor que 1. ¿Está bien? Ahí estamos en presencia de una función racional entonces. Bien, ¿qué vamos a ver las funciones racionales hoy? Traje 3 ejemplos para que analicemos y veamos. Va a ser el dominio de estas funciones, la intersección con los ejes de coordenadas, el eje de ordenadas y el eje de las abscisas, eje Y y eje X, ¿sí? Y las asíntotas. ¿Está bien? Comenzamos entonces con el ejemplo A, la cual tenemos una función f de x, ¿sí? Donde el polinomio numerador es un polinomio de grado 1, es un binomio de grado 1, ¿sí? Y el denominador también es un polinomio de grado 1. ¿Está bien? Muy bien, comenzamos con el dominio. Recordemos que para hallar el dominio de funciones racionales tenemos que estudiar el denominador. ¿Qué quiere decir eso? Encontrar los valores que anulan ese denominador, que hacen cero ese denominador. ¿Está bien? En este caso, claramente podemos ver que si esto lo igualamos a 0, el valor que anula el denominador es menos 4. ¿Está? Menos 4. Por lo tanto, el dominio de esta función racional van a ser todos los números reales, exceptuando ese menos 4, ese elemento que hace 0 el denominador. ¿Está bien? Perfecto, ya tenemos definido el dominio. Ahora vamos a encontrar la intersección con los ejes de coordenadas. ¿Está bien? Recordemos que para encontrar la intersección de los ejes de coordenadas en una curva de una función, ¿sí? Basta con igualar a una variable por 0 para hallar la intersección con la otra variable. Por ejemplo, si yo quiero hallar la intersección con y, voy a reemplazar a x por 0. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar la intersección con y. Reemplacemos a x por 0. Arriba me queda 0 menos 2. Y en el denominador me queda 0 más 4. O sea que va a ser menos 2 cuartos. ¿Está bien? Menos 2 cuartos serían. Porque menos por más es menos, o sea, menos 2 cuartos. En la cual la fracción equivalente irreducible va a ser menos un medio. ¿Qué quiere decir? Que esta curva, esta función intersecta al eje y el menos un medio. ¿Está bien? Perfecto. Y ahora vamos a encontrar la intersección con x, que nosotros ya la tenemos, pero vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Cómo hallar esa intersección. Bien, tenemos que, obviamente, como dijimos anteriormente, reemplazar a y por 0. Recordemos, para continuar, ¿sí? Que siempre, en este caso f de x, g de x, h de x, lo que fuera, siempre es igual a y, ¿sí? ¿Está? Entonces, si reemplazo a f de x por 0, es lo mismo que poner y igual 0, ¿no? Entonces ponemos 0 y resolvemos. Este denominador pasa multiplicando, por lo que tanto va a ser 0 por el denominador va a dar 0. Solamente me va a quedar entonces el numerador igualado a 0. ¿Sí? En este caso, x menos 2 igual a 0. Y ustedes pueden ver que el único valor que hace 0 el numerador es más 2. ¿Está bien? Entonces, ahí me estaría indicando, que 2 es raíz o 0 de la función. Entonces sería la intersección con x. La marcamos aquí. Fíjense que x igual 2 es la intersección con el eje x de esta función. Bien, el tercer elemento, la tercera cosa que vamos a encontrar de esta función
son las asíntotas, ¿sí? Las asíntotas. Recordemos lo que era una asíntota. Recuerden que una asíntota es una recta, ¿sí? Por la cual la curva de una función se acerca infinitamente, ¿sí? El valor absoluto entre la función y la asíntota se hace cada vez más pequeño. Recordemos que el valor absoluto es una distancia, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar las asíntotas? Primero vamos con las asíntotas verticales. Para hallar una asíntota vertical, ¿sí? Vamos a los elementos o el elemento o los elementos que no están comprendidos en el dominio de la función. En este caso es menos 4. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, menos 4 podría ser una posible asíntota vertical. ¿Por qué digo posible? Porque ese menos 4 solamente tiene que anular el denominador y no así el numerador. ¿Está bien? Entonces, vamos a verificar si solamente anula el denominador. Por lo tanto, solo nos queda reemplazar en el numerador, ¿sí? Por menos 4. Menos 4 menos 2 es menos 6. No anula el numerador. Entonces quiere decir que menos 4 es asíntota vertical. Si el menos 4 hubiese dicho 0 acá arriba, entonces no sería una asíntota vertical. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos la asíntota vertical que tiene esta función. Es una asíntota, es un valor de x, en lo cual vamos a marcar. Decimos asíntota vertical es x igual a menos 4. ¿Está bien? Perfecto. Y ahora vamos a ver si tiene asíntota vertical. ¿Pueden las asíntotas existir o no? ¿Sí? Pero vamos a averiguar si esta tiene asíntota horizontal. Acá la marcamos, la tiene. Pero vamos a ver cómo calcularla, ¿sí? ¿Cómo calculamos una asíntota horizontal? ¿Está bien? Analizando los grados de los polinomios de la función racional. ¿Está bien? En este caso los grados son iguales, porque el de arriba es de grado 1 y el denominador es de grado 1. En ese caso donde los grados son iguales, siempre la asíntota horizontal va a ser la división de los coeficientes principales. Es decir, acá tenemos el coeficiente principal a 1, es igual a 1, y el denominador también es igual a 1. Por lo tanto, la división de ambos me está dando la unidad, 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos definida también la asíntota horizontal, que es y igual a 1. ¿Está bien? Bueno, tenemos todo para marcar. Yo ya lo tengo marcado para ir ahorrando el tiempito, ¿sí? No tenemos demasiado tiempo. Entonces, marcamos. Primero, obviamente, el dominio, que era el menos 4. ¿Está bien? Después la intersección con los ejes. En y es igual menos un medio, como pueden ver aquí, ¿sí? Pasa la función, intersecta el eje vertical, el eje y. Muy bien. Y el x igual 2. Que acá tenemos, obviamente, la intersección con x. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora las asíntotas. Asíntota vertical es un valor de x, menos 4. Aquí está. Recuerden que las asíntotas siempre se dibujan con líneas punteadas. ¿Está bien? Y ahora vamos a la asíntota horizontal, que es y igual 1. ¿Está bien? Aquí tenemos la asíntota horizontal. ¿Está bien? Y ahora vemos que las curvas, obviamente, de esta función se van recostando por esas asíntotas infinitamente, ¿sí? Hacia un lado, hacia el más infinito de x, y aquí, obviamente, hacia los menos infinitos de y. ¿Está bien? Obviamente que acá no podría estar la curva de la función. ¿Por qué? Porque estaría intersectando el eje x, y eso querría decir que hay otra raíz más, la cual no lo hay una sola. ¿Está bien? Por lo tanto, la curva tiene que estar sí o sí aquí. ¿Está bien? Entonces ya tenemos el primer ejemplo, ¿sí? De esta función racional. Ahora vamos a otra función, digamos, a un ejemplo B. ¿Está bien? Donde vemos claramente una función racional cuyo numerador es de grado 0. ¿Sí? Y el denominador de grado 1. ¿Está bien? Entonces, comencemos por encontrar allá del dominio, ¿sí? Fíjese que el único valor que anula el denominador es el elemento 3. O sea que si lo pasamos por 3,
aquí da 0. Entonces, el dominio van a ser todos los números reales, exceptuando el 3. ¿Está bien? Perfecto. Ahora vamos a encontrar la intersección con los ejes. Como dijimos en el primer ejemplo, vamos a reemplazar a x para hallar la intersección con y. Reemplazamos a x aquí por 0, o sea que me queda 2 tercios, o mejor dicho, más menos 2 tercios, negativo. Entonces, sabemos que esta curva intersecta al eje Y, al eje de ordenadas, o la ordenada al origen, en menos 2 tercios. ¿Está bien? Ya está. Ahora bien, como dijimos también en el primer ejemplo, para hallar las raíces o cero de la función, bastaba con igualar el numerador a 0. Pero ¿qué pasa? Si yo igualo el numerador a 0 acá, estaríamos en presencia de un absurdo, porque 2 no puede ser nunca igual a 0, es distinto de 0. Esto es un absurdo. Entonces, lo que me está diciendo esto, que no existe intersección con el eje x. No hay raíces en esta función. ¿Está bien? Entonces, este simbolito significa intersección con x es vacía. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos la intersección con los ejes. Ahora vamos a calcular las asíntotas. Empezamos con la asíntota vertical. Recordemos que vamos a analizar los elementos que no están contenidos en el dominio, que es solamente el elemento 3, y analizamos que solamente haga 0 el denominador. Muy bien, en este caso ya claramente hace 0 solamente el denominador, por lo tanto podemos afirmar y confirmar que es asíntota vertical 3. ¿Está bien? Aquí la tenemos marcado. X igual 3 es asíntota vertical. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué pasa con las asíntotas verticales. En el primer ejemplo, como los grados eran iguales, ¿sí? Entonces, quiere decir que la división de los coeficientes principales me daba la asíntota horizontal. Pero ¿qué pasa? En este no son iguales los grados. Es más, el grado del numerador es menor al grado del denominador. Cuando ocurra esto, siempre que ocurra esto, que el grado del numerador sea menor al grado del denominador, la asíntota horizontal va a ser y igual 0. Es decir, el propio eje X, el propio eje de las abscisas. ¿Está bien? Perfecto. Aquí claramente podemos ver, entonces, que la asíntota horizontal es y igual 0. Es decir, el eje X. ¿Está bien? Con línea punteada del eje X. ¿Ven? Perfecto. Ya tenemos todos los elementos, ¿sí?, que necesitamos, en este caso, para tener, digamos, una aproximación de la gráfica de esa función. Vemos las asíntotas entonces, vertical en 3, horizontal en y igual 0, ¿sí?, intersección con el eje Y o la ordenada al origen en menos 2 tercios, aquí está, ¿sí?, y la intersección con el que obviamente no existía. Muy bien, entonces trazamos la curva que viene de aquí, que va hacia al menos infinito de y, intersecta en menos 2 tercios y luego se va hacia el menos infinito de x, ¿está bien? Siempre acercándose infinitamente a esa asíntota. Bien, y después vamos acá. Podría estar tranquilamente la curva por aquí, ¿sí? Pero ¿por qué la pusimos por aquí arriba? ¿Sí? Y porque calculamos lo que serían los intervalos de positividad o negatividad, que ustedes también ya saben, ¿sí? Tomamos el valor 4, por ejemplo, lo reemplazamos y eso me da positivo. Eso me está diciendo, o sea, la función me da positiva. G de X me da positiva. Eso quiere decir que la función está por encima del eje X y no así por debajo. Entonces, ya podemos más o menos aproximadamente trazar la curva de la función. Estamos terminado con el ejemplo 2, el ejemplo B, y ahora sí vamos a abordar un tercer ejemplo para que quede mucho más claro el tema de dominio, intersección con los ejes y las asíntotas. Bien, vamos al tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, ¿sí?, tenemos dos funciones que obviamente
en este caso, también tienen el mismo grado. ¿Está bien? Son ambas de grado 2. Bien, vamos primero a calcular el dominio de la función. Recuerden que el dominio de la función son todos los elementos, exceptuando aquellos que hacen cero el denominador, anulan el denominador. Bien, acá claramente podemos ver que uno de los elementos que hacen cero el denominador es el propio 0, ¿sí? 0 y 0 reemplazamos, eso da 0. Y el otro elemento, ¿sí?, que hace 0 el denominador es el 1. Reemplazando por 1 acá me queda 2 menos 2 es también 0. Entonces ya tenemos definido el dominio como los reales, exceptuando el 0 y el 1. ¿Está bien? Y ahora vamos a hallar la intersección con los ejes de la función. Para hallar la intersección con y, vamos a reemplazar a x por 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo reemplazo por 0, dijimos que eso no sería una función racional. Es lo primero que dijimos cuando definimos la función racional. Entonces, el 0 obviamente no lo puedo reemplazar. Eso me estaría diciendo que esta función no tiene intersección con el eje vertical, el eje y o el eje de ordenadas. ¿Está bien? Entonces escribimos, la intersección con y es vacía. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a encontrar ahora la intersección con x. ¿Está bien? Ahí vamos a reemplazar a y por 0. Recuerden que para hallar las raíces bastaba con igualar el numerador de la función a 0. Si igualamos el numerador de la función a 0, ustedes van a ver que los valores que anulan el numerador van a ser 1/2 y menos 1/2. Si ustedes resuelven esa ecuación igualada a 0, van a verificar lo que les acabo de decir. Bien, entonces tenemos dos raíces, dos ceros, que son 1/2 y menos 1/2. La intersección con x. Y ahora vamos a las asíntotas. A las asíntotas verticales y horizontales. ¿Está bien? Para hallar la asíntota vertical, dijimos que íbamos a ver los elementos que no estaban comprendidos del dominio. Si solamente hacen 0 el denominador. Vamos con el 0. Bueno, como sabemos, ¿sí?, el 0 no existe. Es más, hace 0 solamente el denominador. Entonces, estamos en presencia de una asíntota vertical en x igual 0. Vamos ahora a el 1, el elemento 1. Lo mismo, solamente hace 0 el denominador, entonces 1 también sería una asíntota vertical. O sea que en x igual 1 tenemos también una asíntota vertical. Entonces tenemos dos asíntotas verticales en este caso. Una aclaración fundamental. Las asíntotas verticales pueden ser más de una, ¿sí? Como vemos en este ejemplo son dos. Puede haber más inclusive. No así las asíntotas horizontales, que son únicas. Bien, vamos a la asíntota horizontal. Como los grados son iguales, como en el primer ejemplo, dividimos los coeficientes principales para hallar la asíntota horizontal. 4 dividido 2, obviamente es 2, por lo tanto, la asíntota horizontal de nuestra función es 2. Ahora nos vamos al gráfico aproximado, lo tenemos más aquí abajo, casi terminando el pizarrón, ¿sí? Muy bien. Tenemos la asíntota vertical en 0, que es el propio eje Y, la asíntota vertical en 1, la asíntota horizontal en 2, la intersección con los E, con el eje X, es 1/2 y menos 1/2, 1/2 y menos 1/2, ¿está bien? Y obviamente la intersección con Y, que no existía. ¿Está bien? Bien, las curvas de la función, como lo dije hoy, si yo le doy un valor 2, van a ver que la curva está por encima, aparte no podría estar por aquí abajo, porque yo tendría una otra raíz más, la cual no la tiene, solamente estas dos, ¿sí? Entonces, la curva está por encima. Y acá viene por el medio, intersecta el orden de multiplicidad. Es simple, entonces intersecta una vez, atraviesa el eje, sigue X, y sigue por aquí. Y fíjense que intersecta la asíntota horizontal. Ven que hay curvas que pueden intersectar las asíntotas,
¿Sí? ¿Está bien? En este caso es un ejemplo de ello. Muy bien, y del otro lado, como sabíamos, en un medio también teníamos la intersección con X, marcamos la intersección y las curvas se van desplazando, ¿sí?, hacia las asíntotas, acercando hacia ellas infinitamente. Quizás no sé hasta dónde, hasta el infinito. Muy bien, por hoy estamos con los 3 ejemplos que vimos hoy de las funciones racionales y sus componentes. La próxima veremos oblicuas, asíntotas oblicuas.